El 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Gobierno anuncia que Estados Unidos extiende documentos relacionados al TPS por 18 meses a miles de hondureños. Agencia Técnica de Investigación continúa con el aseguramiento de bienes vinculados a la extinta ministra de Comunicaciones Hilda Hernández, esta vez en el norte del país. En medio del dolor, padre de niña de 10 años asesinada. Retiran su cuerpo de la morgue sanpedrana. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Llegamos al jueves 10 de noviembre de 2022. Por supuesto, tenemos una agenda importante para esta noche de jueves para ustedes en el campo nacional e internacional. Iniciamos con nuestro segundo bloque de titulares. Autoridades de la Policía Nacional aseguran que tasa de homicidios disminuirá en 6 puntos al final del año. Salas de pediatría del Hospital Escuela y Seguro Social de la capital colapsan de pacientes afectados por el dengue. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche 11 Noticias Estelar. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, confirmó que Estados Unidos hizo el anuncio de una extensión de los documentos relacionados al estatus de protección temporal por 18 meses para hondureños. Jonathan Girón se encuentra en directo para ampliarnos esta noticia. Adelante. Buenas noches, Andrea, licenciado Raúl Valladares, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Así es, como usted lo indica, por 18 meses hasta junio del año 2024 fueron extendidos los documentos relacionados al TPS para más de 57,000 hondureños que residen en los Estados Unidos y quienes estaban preocupados porque el actual TPS al que estaban ellos amparados vencía en diciembre próximo, pero con esta extensión tendrán un poco más de tiempo para gozar de este beneficio del que ellos están amparados desde hace varios años. Vamos a escuchar detalles a continuación con el canciller de la República, Enrique Reina. Sí, una muy grata noticia que recibimos con mucho agrado, con mucho beneplácito de parte del gobierno de la presidenta Castro. Ella está muy contenta. El gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario Mayorkas, que había visitado Honduras, ha anunciado que se hace una extensión de los documentos del TPS para las hondureñas y hondureños hasta el 30 de junio de 2024. Esta es una noticia importante, se les extiende estos permisos con los que ellos pueden residir y trabajar y llevar una vida normal con sus familias por 18 meses más. Cabe señalar que aún queda pendiente la decisión final sobre el tema. Reina, que anunciaba la noticia, un anuncio que fue realizado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a la presidenta Xiomara Castro. Él había visitado previamente el país. Es importante explicar que esta extensión no es una renovación, porque se habló mucho de que era una renovación, pero no, solo se extiende el plazo para las personas que ya están abocadas al TPS, más no así es un nuevo TPS para los más de 100,000 hondureños que abandonaron el territorio nacional y viajaron a los Estados Unidos durante el COVID-19, la pandemia del COVID-19, y también
lo que es las tormentas tropicales ETA y OTA. Sin embargo, el canciller de la República, Enrique Reina, explicó que aún están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses tras la petición de la presidenta Xiomara Castro a el gobierno de los Estados Unidos sobre este nuevo TPS que pueda beneficiar a más hondureños. Esto es lo que podemos informar. Buenas noticias para comenzar esta misión estelar de 11 Noticias. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Gracias a Jonathan Girón. Aclaramos que esto es una extensión de los documentos relacionados al estatus de protección temporal para los miles de hondureños que se encuentran ya en Estados Unidos por 18 meses, es decir, hasta el mes de junio del año 2024 se da esta extensión anunciada por el secretario Mayorkas. Continuamos con más. El secretario Mayorkas ha concedido extensión de los documentos, tal y como explica Andrea, del TPS para los hondureños en Estados Unidos. O sea que pueden tener más tiempo para presentarlos. Gisela. Tras conocer la resolución de la ampliación de los documentos relacionados al estatus de protección temporal por 18 meses más por parte del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quienes forman parte de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes hondureños en aquel país del norte, dicen que tienen un doble sentimiento. Por una parte les alegra esta determinación, pero aseguran que esperaban una mejor medida que le brindara beneficios a otros hondureños que aún están a la deriva con su situación legal. Sí, es una noticia agridulce, el cual las extensiones sabemos que son automáticas porque todavía depende de una corte o el mismo presidente Biden puede extender. Lo que sí nos deja prácticamente consternados y sentimos que se ha lavado las manos el presidente Biden es el no asignar un nuevo TPS, ya que Honduras es elegible para poder inscribir a nuevos hondureños. Mientras que expertos en temas migratorios dicen que esta determinación es importante porque les permite a los hondureños realizar sus actividades de manera normal. Eso es positivo, porque tienen la garantía de que pueden trabajar por ley y al mismo tiempo no pueden ser deportados, están cubiertos, que no, están, aunque no tengan un estatus migratorio permanente, tienen una cobertura. Miles de hondureños que migraron de manera irregular a la Unión Americana tras el paso del devastador huracán Mitch en 1998 se ampararon al TPS y son los beneficiados con esta medida. Gisela Calix, 11 Noticias. Los empresarios aseguran que aún no hay un panorama claro sobre la llegada de la Sisi a Honduras. Representantes de los empresarios aseguraron en las últimas horas que están expectantes ante la llegada de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad al país. Sin embargo, no ven un panorama claro como para que esto vaya a suceder de manera pronta. Hay que esperar que esta gente se ponga de acuerdo y que le digan la verdad a la población. Si no, la gente se va a demoralizar y no va a creer en nadie después. ¿Qué verdad crees? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? La verdad de cómo va a funcionar la Sisi o no va a funcionar la Sisi. Si en realidad los funcionarios del Ministerio Público van a trabajar con la Sisi o no. Si el Poder Judicial va a poder trabajar con la Sisi o no va a poder trabajar. Desde Libre le dicen a los empresarios que tienen que tener paciencia y confianza en este proceso que se está desarrollando de buena manera. Que tengan paciencia, que estos son procesos que se dan de esta manera. Hay que intercambiar una serie de puntos de vista de tal forma de que la instalación de la Sisi se haga sobre bases sólidas. El Partido Salvador de Honduras ha sido claro y han exigido al gobierno la llegada pronta de esta comisión. Sin embargo, también aseguran que están en pie de lucha y seguirán pidiéndole a las autoridades que firmen el acuerdo de manera rápida. Recordarle tanto al gobierno como a la población en general que esta es una demanda ciudadana, ¿verdad? Entonces nosotros aquí como congresistas, como diputados, nosotros tenemos que dar respuesta a esa demanda ciudadana sin dilación. Después de 9 meses, Gobierno y Naciones Unidas siguen dialogando y el proceso se encuentra en la discusión de un memorándum de entendimiento. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El expresidente de la República y asesor presidencial, Mel Zelaya, reveló que la próxima semana viajará a la ONU una misión a conocer los avances para la instalación de la Sisi en Honduras, nos cuenta Pamela Bustillo.
Tras exigencias de diferentes sectores de la sociedad sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales anuncia que la próxima semana una misión del gobierno viajará a la Organización de las Naciones Unidas para darle seguimiento al proceso. La otra semana espero que esté saliendo la misión para las negociaciones con Naciones Unidas sobre la Comisión de Combate a la Corrupción y la Impunidad, lo que le llamamos la CICI. Como buenas noticias, cataloga la exrectora Julieta Castellanos la información emitida. Sin embargo, detalla que se deberían derogar las leyes que impiden la investigación a los altos funcionarios para ofrecer una ruta más clara de trabajo a la ONU. Hay que derogar las leyes que son el pacto de impunidad y que impiden la investigación de altos funcionarios. Es necesario para que haya una ruta clara y que la ONU se convenza de que hay real voluntad política para que aquí se instale la comisión. Por su parte, analistas esperan que al retorno de este viaje las buenas noticias sean que se logró consolidar el acuerdo, asimismo definir la fecha para la instalación de la misma. Así que creo que lo importante es consolidar el acuerdo, definir la instalación e iniciar un proceso que Honduras necesita. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y la próxima semana llegará al país una misión internacional de observación para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta la integran Juan Jiménez Bayor, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, Edison Lanza, un relator para la libre expresión, Claudia Martín, codirectora de la Academia de Derechos Humanos, y Aimi Arellano, exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Hicimos una solicitud de invitación por parte de este grupo de juristas, entre ellos Edison Lanza, ex relator de libertad de expresión, una persona que conozco, el ex vocero de la Junta de la Misión Internacional de Apoyo contra la Corrupción, MASI, el doctor Jiménez Bayor, y nos han solicitado una reunión. La Junta ha accedido a la petición de ellos y nos vamos a reunir con ellos. La Junta tiene la apertura de atender a las personas que nos soliciten sesiones para darnos recomendaciones, para ver cómo funciona el proceso, y hemos estado abiertos a la misma. También hay que señalar de que aquí no hay distinción si son veedores, que el término que dice la ley es observadores. Y las organizaciones veedoras del proceso para la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia dieron a conocer un informe en el cual se destacan algunos logros como las transmisiones en vivo de las sesiones de la Junta Nominadora, plataforma de mensajería abierta, lectura de contestaciones y eventos públicos. Primero es el principio de la máxima publicidad y transparencia. El segundo es el espacio que se ha abierto para la veeduría por parte de las organizaciones sociales y de la ciudadanía general. Y el tercero es cómo se ha adoptado como un principio de relevancia lo que tiene que ver con la equidad de género. Esta situación ha generado esperanza de que es posible avanzar a la elección de una nueva corte integrada por magistrados y magistradas idóneos y honestos. Y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha llamado a los hondureños a proclamar la paz, amor y justicia. Isabel Monzón. Ante los altos niveles de violencia e inseguridad que atraviesa el país, sumado a los conflictos políticos, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha enviado un mensaje de esperanza e invita a la sociedad y a la clase política a proclamar el amor, la paz y la justicia. Murió para eso, para sanarnos, para salvarnos, para hacer que nos respetemos mutuamente y tengamos la hombría de bien de poder proclamar la verdad, la justicia, el amor y la paz. Desde la sociedad civil son del criterio que Honduras urge que desde todos los sectores se baje el ambiente de violencia y polaridad que existe en el país por el bienestar común. Y que empecemos a pensar también en cómo transformar Honduras, cómo hacer de Honduras un país mejor para todas y todos, un país con derechos, un país donde respetemos a todos y a todas.
Uno de los sectores más polarizados en los últimos tiempos, sin duda alguna, ha sido la clase política, por lo que este diputado insiste que como padres de la patria tienen la responsabilidad de transmitir esperanza a la población. Honduras en el recién pasadas elecciones dio un mensaje: no quiere más políticos tradicionales que polarizan el país, que se pelean por ser de derecha o de izquierda y quién manda más y quién gobierna mejor. La realidad son las cifras, somos 75% de hondureños pobres que queremos la paz, que queremos la unidad. Otros lamentan que por tradición los conflictos sociales y políticos al final del día siempre perjudican a los más desprotegidos. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Gracias, Isabel. Hacemos un alto en las noticias. De inmediato pasamos al deporte con Rosa Alvarado. Muy buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias Estelar y su segmento deportivo. En esta ocasión hablando de todo lo que se viene en relación al Mundial de Qatar 2022. Te comienzo contando sobre algunas altas y algunas bajas también que están sufriendo las respectivas selecciones que estarán participando en el Mundial de Qatar. Estamos próximos a arrancar y por supuesto yo lo invito también a que mire 11 Mundialista a partir de este domingo 13 porque ya arrancamos a partir de las 6 de la tarde. Pero bueno, le cuento también acerca de las altas porque Romelu Lukaku se ha convertido en una de ellas para la selección de Bélgica, ¿no? Algo importante ya que este jugador del Inter de Milán había sido marginado de cierta forma debido a una lesión en su muslo y al final estuvo en la lista de los 26 internacionales que estarán bajo el mando de Roberto Martínez. Y por otra parte también en la lista teutona, en la lista alemana, el mediocampista Mario Götze, único goleador de la final del Mundial de 2014 contra Argentina, recordemos el 1-0 en la prolongación, fue incluido en este listado también por parte de Hansi Flick para el próximo Mundial. Así que hay buenas noticias para algunas selecciones, pero hay malas para otras, como por ejemplo para la AFA, ¿no? Para Lionel Scaloni y compañía, porque malas noticias con el caso de Lo Celso, que deberá o tuvo que haber pasado por el quirófano este día por la rotura del tendón del bíceps femoral en su pierna derecha, ¿no? Esto que sucedió en el partido entre el Athletic y el Villarreal por parte de la jornada número 12 de la Liga Española. Así que lamentable en cuanto a este hecho. Y pasando con otra información, pero siempre del ámbito internacional, déjeme contarle a usted que el Real Madrid se midió contra el Cádiz del Choco Lozano. Un partido en el cual termina ganando el equipo blanco 2-1, pero lo importante, y vamos a resaltarlo de esta forma, es que el Choco Lozano salió como titular en este partido. Un partido que, les repito, un 2-1 donde hubo anotaciones desde el minuto 40 con Militao y posteriormente en la segunda etapa al 70 Toni Kroos en tiempo corrido. Bueno, y Pérez que ponía el descuento antes de que finalizara el partido, 9 minutos antes, solamente para ser más precisa con el dato. Entonces, en un partido donde pudimos ver a Anthony Lozano, afortunadamente, luego de que se iba recuperando de su lesión, ahora ya lo podemos ver con más actividad deportiva. Y recuerde que ya este próximo domingo 13 de noviembre arrancamos con 11 mundialistas para que ustedes se queden siempre con la sintonía de Canal 11. A partir de las 6 de la tarde estaremos con nuestro programa especial alusivo a este Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más. En San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, continuó la incautación de bienes a extinta ministra de Comunicaciones Hilda Hernández, nos cuenta la periodista Shirley Martínez. El Ministerio Público, a través de sus diferentes dependencias, continúan con la ejecución de la operación Las Moiras, incautando bienes a una red de corrupción en la pasada administración. En San Pedro Sula intervinieron en un complejo de condominios ubicados en la residencial Bosque del Merendón, así como en un predio del comercial Maderera en la salida a La Lima. 20 unidades del transporte de servicio público y un lujoso condominio en la zona del Merendón, donde se supone que la ministra lo adquirió y a través de testaferros logró
esconderlo o quiso esconderlo para que estos bienes inmuebles siempre continúan siendo manejados por esta estructura o esta red que comete estos actos ilícitos. Como parte de esta red, también incautaron más de 20 unidades del transporte en el corredor de San Pedro Sula hacia Santa Bárbara, buses que se encontraban en la gran terminal metropolitana de la ciudad. Además, informó que también la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico se encontraba inspeccionando otras unidades del transporte por sospechas de contener estupefacientes. La lucha contra el narcotráfico ha efectuado inspecciones en la terminal de buses a varias empresas de transporte. Esto porque se presume que hay sospechas que algunas unidades están siendo utilizadas para el traslado de droga. En total, son 102 aseguramientos e incautaciones que se encontraban en 5 departamentos de Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y la Fiscalía ha citado a miembros de la Corporación Municipal de La Ceiba por el otorgamiento de contratos al hermano de una regidora. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción citó de manera formal al alcalde Bader Dip y a los miembros de la Corporación Municipal para rendir su declaración por el otorgamiento de varios contratos a favor del exministro de Soptravi, José Rosario Bonano. A la Corporación Municipal en pleno, a todos. Solamente que tanto el alcalde como el vicealcalde actual vendrán en calidad de investigados y el resto de los regidores vendrán en calidad de testigos. La Fiscalía Especial para la Transparencia, como le dijo, FEDCOP, citó a la Corporación Municipal actual de La Ceiba para que declaren sobre varios contratos adjudicados al exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano. Algunos miembros de la corporación rendirán su declaración en carácter de investigados, mientras tanto otros como testigos para conocer cuál fue el procedimiento que se aplicó para otorgar dichos contratos. Fuimos convocados y fuimos emplazados, por decirlo así, ¿verdad?, en legal y de forma, por el Ministerio Público para ir a rendir nuestra declaración sobre los hechos que se acontecieron, ¿verdad?, en aquel momento cuando se emitieron estos contratos a favor, ¿verdad?, del señor José Rosario Bonano y también, ¿verdad?, otras personas, las cuales, ¿verdad?, desarrollaron proyectos de terracería en la ciudad de La Ceiba. Los funcionarios estarán brindando su declaración el próximo 24 y 25 de noviembre y así dilucidar si incurrieron en alguna falta o delito al otorgar estos contratos. En este caso, pues, será la verdad el ente administrativo de la municipalidad, ¿verdad?, la que tendrá que presentar la carga de pruebas, ¿verdad?, desvaneciendo los hechos. La investigación se realiza tras una denuncia donde se estaría favoreciendo con una serie de contratos al hermano de una regidora de la municipalidad de La Ceiba. Para 11 Noticias, César Funes. Y el jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que la tasa de homicidios bajará 6 puntos al finalizar el presente año en comparación a la de 2021, que fue de 41.7% por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos un índice de 30.77 al día y tenemos una proyección de cerrar en 36 este año, al 31 de diciembre. Eso significa casi 6 puntos menos en el índice de homicidio, que representa 13% de homicidios menos. Tenemos la meta de formación de 2.000 funcionarios policiales por año a partir de este año en los próximos 4 años. ¿Qué significa eso? Que en 2022, 23, 24 y 25 nosotros debemos de formar en nuestros centros de estudio a 8.000 funcionarios nuevos. Mientras las autoridades policiales aseguran, como lo escuchábamos, que los índices de homicidios bajarán este año, la extorsión hace de las suyas y en la capital hay más rutas de buses que siguen sin operar, nos cuenta Steven Salgado. Una nueva ruta de transporte amaneció sin servicio en la capital. Se trata de los rapiditos que cubren la zona de la colonia Las Torres. Los operarios de estas unidades se niegan a trabajar por temor a la alta ola de violencia que azota al Distrito Central. Amaneció una ruta sin trabajar, la policía también está trabajando, la DPI está trabajando en el proceso de investigación como inteligencia, DIPOL, trabajando para poder controlar pues,
esto que se ha desatado, la extorsión. Asimismo, la Dirección Policial de Investigación, junto con Dipanco, la nueva dirección que está combatiendo las maras y pandillas y el crimen organizado, está trabajando arduamente, se ha dado duros golpes a estas organizaciones. Ya estamos atendiendo esa problemática, tenemos seguridad, como lo repito, de la unidad de transporte y vamos a potenciar las operaciones en ese lugar. Por otra parte, criminalistas aseguran que fuerzas del orden y seguridad deben buscar mejores estrategias para combatir y evitar continúen estas paralizaciones del transporte. Pues hay falta de presupuesto, hay falta de estrategia, hay falta de compromiso de parte de ellos y lamentablemente usted sabe que cuando usted hace un llamado y pone una denuncia, usted espera una respuesta inmediata y no se da. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha anunciado que se sumarán elementos de seguridad para saturar estas zonas y recuperar el orden y la paz. Este es un informe para 11 Noticias. El departamento de Cortés resulta ser el más golpeado por la violencia según organizaciones de derechos humanos. Shirley Martínez. Cortés es el departamento más golpeado del país por la notoria cantidad de homicidios registrados en los últimos meses del año. Tan solo en 10 días de noviembre reporta 17 muertes, entre ellas el asesinato de 2 féminas en las últimas horas. El primer cuerpo fue encontrado en la aldea Santiago del municipio de Pimienta y la otra fémina en la aldea El Venado en Villanueva, ambas en calidad de desconocidas. Se tiene que replantear el hecho de buscar políticas públicas más efectivas para atacar el problema de la violencia, porque estamos viendo que realmente hay un repunte y pareciera que hay detrás toda una estrategia del crimen organizado y de sectores interesados en desestabilizar el país. El sector Rivera Hernández encabeza el índice de violencia en San Pedro Sula. Ayer 2 hombres fueron asesinados en la colonia Sinaí. Se trataría del dueño de una pulpería y un cliente, presuntamente por haberse negado al pago de la extorsión, un delito que devora a diversos rubros. De los comerciantes que tienen su abarrotería hasta la mujer que tiene una tortillería es extorsionada. Entonces es un flagelo que se ha extendido a varios comerciantes, a varios rubros, y parece que desde el Estado no hay una política donde ellos que digan, le vamos a entrar de lleno. A criterio de expertos, los operativos o intervenciones en sectores denominados peligrosos no brindan resultados. Los delincuentes están mejor equipados. Yo no sé la policía qué es lo que piensan, ¿no? Tienen celulares, tienen radio. ¿Usted cree que miran un operativo y van a decirle a sus compinches pasen por aquí? Operativo en tal calle, tomen tal dirección. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y los padres de la niña de 10 años que fue asesinada en Santa Bárbara en las últimas horas ya retiraron el cuerpo de la morgue de su pequeña. Herlin Díaz. De la morgue sanpedrana fueron retirados los restos mortales de la niña Zulmi Paola Rodríguez, de 10 años de edad, que fue asesinada en Las Vegas, Santa Bárbara. Y ahora su padre pide justicia a las autoridades para los culpables y desea que hasta los quemen, ya que no soporta el dolor que le causaron. Ahorita no he escuchado nada de que quién me mató a mi hija. Sí, solo que me dijeron a mí, la niña, la chiquita, que le salieron 2 mascarados en la quebrada. Sí, no, yo quiero que hagan justicia, el jodido que hizo con ella, que lo quemen mejor. Sí. ¿Por qué la mataron, pues? Sí, pues sí la mataron. Porque ya la lleva a enterrar, ¿no? Sí. Una de las tías de la infortunada dijo que la niña había sacado el 2º grado con mucho sacrificio, ya que tenía algunos problemas de visión, pero que poseía una gran humildad. Ella casi no miraba, sí. Era como ñopita, ¿no? Sí. Como visquita de los ojos era. Sí. Era por venganza, se las quitaron con ella. Primero, mire, mi papá lo mataron ahí mismo donde lo hallamos, ahí mismo hallaron a mi papá. A la abuelo ella. Los familiares reaccionaron devastados porque los criminales no se tocaron la conciencia para asesinarla. Informaron que el día sábado que fue raptada había ido al cementerio a dejarle flores a su abuelo, que también fue asesinado en la misma comunidad, y ahora descansará junto a sus restos mortales. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. La defensa de acusado de asesinato del niño de 10 años pedirá evaluación forense para conocer si el imputado sufre trastornos mentales.
Para atenuar una condena por asesinato, un examen psiquiátrico y toxicológico pedirá la defensa de Roger Uriel Galvez Mencía, acusado del crimen del menor Jeremy Janiel Zúñiga Almendares, que conmovió a la comunidad nacional por la hazaña con la que se actuó en contra del indefenso pequeño de tan solo 10 años, solo por negarse a darle un jugo. Puede solicitar un dictamen psiquiátrico o un reconocimiento o una prueba toxicológica a efecto de demostrar si él tiene problemas mentales. Especialistas creen que los análisis podrán revelar si la conducta adoptada del imputado al momento del condenable crimen fue de un enajenado mental o, por lo contrario, fue bajo los efectos de algún alucinógeno. Si esta persona padece de una enfermedad mental, de un trastorno mental, y en el momento que cometió ese acto de quitarle la vida a un menor de edad de manera violenta, si él tenía psicosis, estaba en un estado de psicosis, es totalmente inimputable. Pero si fue obviamente una conducta violenta, totalmente agresiva hacia un menor de edad, esta persona tiene que ser condenada. La audiencia inicial está programada para mañana a las 11 de la mañana en los juzgados penales de Talanga Francisco Morazán. En esta audiencia inicial se presentará el mínimo de indicio racional de la prueba con el cual se determinará si se dicta un auto de formal procesamiento con cualquiera de las medidas o si se dicta un sobreseimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. Por el momento el acusado se encuentra recluido en el Centro Penal de Siria del Porvenir Francisco Morazán por orden del juzgado que conoce la causa. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, por otro lado, han capturado una banda de coyotes que transportaba a 45 cubanos de manera ilegal. Esta mañana tocamos ese tema de la migración de cubanos, venezolanos, haitianos en el país. En el norte, Herling nos cuenta de esta captura. A la altura del municipio de Santa Cruz de Joa, fueron capturados 11 hombres que supuestamente conformaban una banda de traficantes de personas, ya que al momento de revisar 9 vehículos tipo turismo y 2 camionetas, encontraron 45 ciudadanos de origen cubano que eran transportados de manera ilegal hacia la frontera de Corinto, según las autoridades. Que trasladaban de manera ilegal a 45 ciudadanos de origen cubano. En ese sentido, pues ya estas personas han sido remitidos a la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables de lo que es el delito de tráfico ilícito de personas. Esta operación fue realizada en combinación con lo que es la Unidad Metropolitana de Policía número 13, con sede en el sector de Santa Cruz de Yojoa, y con agentes de investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Esta banda de supuestos coyotes acordó esta modalidad de transportarlos para despistar a las autoridades, informó la portavoz, pero su plan fue desbaratado. Que la Policía Nacional tenía información que estas personas pues anteriormente trasladaban lo que son las personas que quieren llegar hacia los Estados Unidos en microbuses, pero estas personas supuestamente para despistar a la Policía Nacional lo hacían en sus vehículos personales. En ese sentido pues se realizó lo que es el decomiso de 11 teléfonos celulares, 9 vehículos tipo turismo, marca Toyota. A los sujetos les decomisaron una gran cantidad de dinero en diferentes denominaciones, tanto dólares americanos, moneda hondureña y de varios países de Sudamérica, y era parte del pago acordado con los migrantes que buscaban como destino llegar a los Estados Unidos. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, a la cárcel del Pozo de Ilama, Santa Bárbara, fue enviado un sujeto a quien le atribuyen varios casos de secuestro express en Choloma Cortés y que para despistar a las autoridades vacacionaba en casas de playa en Omoa, donde disfrutaba el dinero que obtenía de sus víctimas con los supuestos actos delincuenciales que hacía. Procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra el implicado, en este caso Cristian Enrique Rápalo Zelaya, a quien se le supone responsable del delito de secuestro y de asociación para delinquir en perjuicio de un testigo protegido y de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras. En este caso, como les decía, con esos indicios racionales suficientes reflejados y con la imposibilidad de otorgar una medida distinta.
Este jueves continuaba el recuento de votos de las elecciones de mitad de mandato, con los republicanos acercándose a una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes y el control del Senado pendiente en varios estados donde la contienda está muy cerrada. Arizona, Nevada y la segunda vuelta de Georgia permanecen a la espera de los resultados. Sin embargo, varios expertos afirman que no hubo la ola roja que había augurado los republicanos y señalan que el presidente Joe Biden aparece como uno de los ganadores de la jornada, a pesar de que cuenta con baja popularidad entre los estadounidenses. Por otro lado, analistas también consideran que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyo buen resultado podría motivarlo a una posible candidatura presidencial. Y entre los perdedores se sitúa el expresidente Donald Trump, a pesar de que los demócratas aparentemente perdieron el control de la Cámara de Representantes. El triunfo de John Fetterman en el Senado por Pensilvania mantiene viva la posibilidad de que el partido mantenga el control de la Cámara Alta. De momento en el Senado, según proyecciones, se mantiene el empate de 48 escaños por cada lado, y para lograr el control de la Cámara Alta se requiere de 51. Este es un informe para 11 Noticias. Ante rumores que no habrá consenso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sectores salen al paso y demandan diálogos para evitar crisis en el país. Fernando Arteaga informa. Diferentes sectores de la sociedad han advertido a la clase política que si no llegan a existir consensos entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional, la ley es clara y dice que serían los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estarían repitiendo el cargo, aunque se espera que esto no sea así. Pues tendrán que ponerse de acuerdo, creo que es un tema que ya está establecido en la norma. Lo que nos corresponde, yo creo, a nosotros, y lo estamos haciendo desde ASJ, es perfilando, es investigando. Los diputados del Partido Liberal son claros al afirmar que aunque en estos momentos las diferencias están marcadas, no pueden permitir que esto vaya a suceder. No podemos hacer eso. Definitivamente el pueblo hondureño, y yo soy uno de los que primero, desde ya lo digo, considero que los que están, que Dios y las autoridades juzguen, ¿verdad?, la labor que ellos realizaron, pero considero que no podemos permitir eso. Así que desde el Partido Nacional son conscientes en la ley, sin embargo les piden a las autoridades del Congreso Nacional que pongan de su parte desde estos momentos. Y se establece claramente, ¿verdad?, de que si no se llega a la votación, quienes están en el cargo deben mantenerse en ese cargo hasta que se llegue a la votación. Cualquier otra cosa, pues se puede considerar incluso como un delito de traición a la patria. Los congresistas aseguran que la mejor forma de elegir los magistrados será por sus cualidades y capacidades, así como su honestidad, que la conocerán hasta que esté el listado de los 45 candidatos. Nosotros como Partido Salvador de Honduras no sabemos tampoco cuáles son las personas que han sido elegidas para nosotros poder elegir a los mejores hombres y mujeres. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Salvador Narrala dio a conocer que se reunió al fin con Luis Redondo, pero que las diferencias siguen a flor de piel. Las diferencias entre Narrala y Redondo, al parecer, no lograron recuperarse. El presidente del Partido Salvador de Honduras y designado presidencial Salvador Nasrallah asegura que hace 10 días se reunió con Luis Redondo, pero cree que el Partido Libertad y Refundación lo tiene engañado porque se inclina más a las propuestas legislativas de Libre que a las propuestas de su partido. Ahora él está tomando decisiones en base a la ideología del Partido Libre. Él es un hombre anticorrupción y todo, y yo creo que lo tienen engañado. Y yo creo que así le pasa a uno de repente cuando tiene solo 49 años, que es la edad de él. Probablemente cuando vaya madurando, cuando pase tiempo, se va a ir dando cuenta de los errores que está cometiendo. Diputados del Partido Libertad y Refundación le recuerdan a Nasrallah que los parlamentarios son independientes para tomar decisiones en la Cámara Legislativa y que no ve a Luis Redondo y a sus diputados como sus mandaderos. Me parece que el ingeniero Salvador Narrala a veces quisiera ver a diputados como sus mandaderos, ¿verdad? Como que son empleados de una empresa, y no es así. El diputado tiene su libre albedrío, el diputado tiene sus puntos de vista, ¿verdad? Y por eso se hacen los planes de gobierno. La diputada Fátima Mena asegura que no todo lo que se ha presentado en el Congreso Nacional es apoyado por los parlamentarios del PSH. También se han opuesto con la aprobación de algunos decretos de ley que no ven la claridad en los mismos.
Tenemos posiciones que no son uniformes a la Libertad y Refundación en algunos temas, como pues usted mejor que nadie ha visto los posiciones del PSH en el Pleno del Congreso Nacional. René Amaya, 11 Noticias. Y los dirigentes del Partido Nacional han pedido que se expulse de ese instituto político a miembros vinculados en actos de corrupción, nos cuenta René Amaya. La dirigencia del Partido Nacional está clara que a lo interno de la institución azul debe haber una depuración y expulsión de todos aquellos exfuncionarios que han adoptado otras nacionalidades y que tienen cuentas pendientes con la justicia. Creo que en el nacionalismo hay gente muy pero muy buena y hay otros que han cometido errores. Esos que han cometido errores que vayan a arreglarlos. Dentro de estos exfuncionarios están los exsecretarios de gobierno Eval Díaz y Ricardo Cardona, quienes ya cuentan con la nacionalidad nicaragüense. Además, Oscar Álvarez, quien ya ejerció su voto en los Estados Unidos. La lista la completan los exfuncionarios Gabriel Rubí, extitular de Copeco, y Marco Borán de Invesache, ligados en actos de corrupción. A esto se suman otra cantidad de colaboradores del expresidente Juan Orlando Hernández, quienes son investigados por la justicia hondureña. Si a alguien se le comprueba que ha cometido algún acto irregular, es obvio que ahí sí debería hacerlo, porque si se expulsó al diputado de Comayagua, que solo porque vota a veces en contra de lo que nosotros pensamos, creemos, y hay otros que han cometido actos de corrupción, no se justifica que a él sí, a aquellos no. Pero esta depuración y expulsión también debe de abarcar a varios personajes de la actual Junta Directiva del Partido Nacional, sostiene este dirigente. Me extrañó mucho y me dio tristeza escuchar a David Chávez negar a su amistad con Juan Orlando. Me parece una falta de respeto, sabiendo que eso no fue así. Entonces yo considero que ese es el tipo de persona que hay que apartarla. La idea, según los nacionalistas, es hacer una limpieza total para que el partido de la Estrella Solitaria vuelva a tener credibilidad y recobrar el poder. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con más en 11 Noticias. Estelar, los ingresos por remesas ya superan los 7,000 millones de dólares, nos cuenta Víctor Valladares. Los ingresos por remesas ya superan los 7.200 millones de dólares al cierre de octubre del presente año, lo que representa unos 1.198 millones de dólares más en comparación al año anterior a esta misma fecha. Por los momentos es una noticia favorable, se proyecta que van a ser más de 8,000 millones de dólares en remesas familiares, y esto es fundamental no solo por ser el principal estabilizador macroeconómico del país, sino también porque en muchas ocasiones es la principal fuente de ingresos de muchos hogares hondureños. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Honduras, las divisas por remesas superan a las obtenidas por las exportaciones de mercancías durante el 2022, que se aproximan a los 5,000 millones de dólares, afectadas en alguna medida por la baja de los precios internacionales de productos claves como ser el banano y la palma africana. También se ve afectado el empleo y al final la producción, se ven afectados pues otros sectores como el turismo. Entonces es un impacto a las variables macro. De acuerdo a estimaciones de los economistas, los ingresos por remesas podrían superar los 8,000 millones de dólares al cierre de diciembre, marcando un nuevo récord en la historia del país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Siempre en noticias económicas, el gobierno logra reducir la deuda externa en más de 300 millones de dólares. La deuda externa de Honduras refleja una caída de 304.6 millones de dólares al cierre de octubre del presente año, lo que de acuerdo a Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa, le genera un espacio bastante positivo al gobierno en sus proyecciones de inversión social. Y ante las obligaciones, por ejemplo, de los bonos soberanos, ha tenido en el último trimestre del año pues una reducción de alrededor del 4%, estamos hablando de 300 millones de dólares. De acuerdo a Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, es esta una noticia bastante positiva, tomando en cuenta el entorno internacional que en este momento no es el mejor para la colocación de nueva deuda.
Por una parte, ha ayudado la revaluación cambiaria en más o menos 170 millones de dólares, pero lo más importante es que se sigue contratando deuda, hay desembolsos pendientes. Otros economistas son del criterio que lo más importante de todo esto es saber distribuir los recursos disponibles en aquellos proyectos que reflejen desarrollo para la sociedad. Y esperamos nosotros que haya una ejecución bastante bien, que mejore para final de año, lo que significará que se estará logrando algunos los temas y objetivos y metas que se tenían. De acuerdo al dato del Banco Central de Honduras, al cierre de octubre la cifra cayó a 8.945.2 millones de dólares. Este es un informe para 11 Noticias. El presidente del Congreso, Luis Redondo, se reúne con la cúpula empresarial y abordaron temas relacionados a la generación de empleo en el país y también a los niveles de inseguridad. Escuchemos. La inseguridad ciudadana, entre ellos el flagelo de la extorsión y la problemática en materia de generación de empleos, fueron de los puntos principales tratados en las últimas horas entre representantes de la empresa privada y la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por su presidente Luis Redondo. Y es un tema, diría yo, neurálgico para controlar y evitar que haya cierre de empresas, porque uno de los principales temas que tocamos es el empleo, ¿no? ¿Cómo hacemos como empresa privada, como Congreso Nacional, como gobierno, cómo hacemos para que haya un crecimiento realmente del empleo en Honduras? Entre tanto, los parlamentarios aseguran que si bien ambos temas tienen más relación con el Poder Ejecutivo, existe toda la voluntad para ser abordados en su competencia desde el Poder Legislativo. Bueno, a eso es a lo que venimos, a escucharlos porque son un sector importante del país y como Congreso del Pueblo tenemos una política y una decisión de escuchar a todos los sectores de nuestro país y poder tomar en cuenta cuáles son sus planteamientos. De acuerdo a los empresarios en general, hay muchos temas que fueron tocados en esta reunión, pero con mayor énfasis en lo relacionado a la seguridad, que a su criterio debería ser el principal a tratar en este momento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En medio de la crisis económica que golpea a la población, surgen denuncias que directores de centros educativos exigen grandes cantidades para gastos de graduación. Asociaciones de padres de familia del sistema público denuncian cobros abusivos y excesivos por gastos de graduaciones que incluyen pagos de togas, alimentos, constancias de graduación y hasta salones de eventos para la ocasión, lo que convierte en una pesada carga para la economía de los golpeados padres de familia. Que obliga a los padres de familia que tienen que hacer con traje nuevo, que tengan que escoger el color y que tengan que escoger el menú y que tengan que escoger, aparte de eso, el salón y el hotel donde van a hacer la graduación. La dirigencia magisterial hace el llamado a sus agremiados que ocupan cargos de directores de centros de enseñanza para que se abstengan de este tipo de exigencias. Ese es el llamado de decirle a todo docente, a todo director de centro educativo que no haga ningún cobro adicional a los padres de familia. Los directores de los centros educativos explican que cualquier decisión se deberá tomar con la aprobación de los padres de familia para no caer en excesos. Y se hace consensuado con los padres de familia. La responsabilidad recae en la Secretaría de Educación con las instrucciones para nosotros los directores. Las autoridades de la Secretaría de Educación ya han instruido a los funcionarios a nivel nacional para que se abstengan de hacer cobros al margen de la ley. De lo contrario, los tutores tienen la vía libre para formular las denuncias. Los gastos en la institución tienen que ser aquellos enmarcados en el puro trámite en conseguir el título o el diploma que acredite los años de estudio. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Colapsan la sala de pediatría del Hospital Escuela y el Seguro Social por casos de niños con dengue. Padres de familia, pongan atención. Incidencia por dengue continúa en aumento en la capital. Instituto Hondureño de Seguridad Social registra al menos 30 pacientes con este padecimiento en menores. Asimismo, en el Hospital Escuela se reciben casi 10 diarios. Debido a esto, deja encendidas las alarmas en el gremio médico.
las atenciones de la semana epidemiológica número 44. Ya sabe que los casos sin signos de alarma son los que son manejados de forma ambulatoria, o sea, se van a su casa y regresan cada día a realizarse un hemograma para ver si las plaquetas pues continúan estables. Los especialistas detallan que los casos han aumentado en un 160% en relación a la misma fecha del año pasado. Le estamos dando esa alerta a la población, que es la que más tiene que poner de su parte para controlar la larva en sus casas, porque el dengue se controla manteniendo a raya esa larva que está creciendo, ese mosquito que está creciendo en las casas. Según registros en poder de la Secretaría de Salud, las regiones sanitarias donde reportan la mayor cantidad de casos son el Distrito Central, El Paraíso, San Pedro Sula, Choluteca, Cortés y Lloro. Los galenos hacen un llamado a los padres de familia a estar pendientes de la salud de sus hijos, ya que el primer síntoma deben llevarlos al centro asistencial, ya que son más de 20,000 casos que se reportan a nivel nacional. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y las autoridades de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula anuncian el cierre definitivo del único triaje que quedaba funcionando en la capital industrial y que atendía a las personas infectadas de coronavirus de varios sectores del departamento de Cortés. Y hemos tomado la decisión pues ya del cierre total del triaje de Infop, ya que pues llevamos 9 semanas con casos de COVID muy bajos. Entonces, pues la función del triaje era brindar la atención y la estabilización de estos pacientes, y pues ya la afluencia de pacientes con casos de COVID ha disminuido. En la semana 44, epidemiológicamente, tenemos solamente un caso de COVID de 134 pruebas que se hicieron, solamente uno salió positivo. Y diputados del Congreso Nacional confirman que el presupuesto asignado para el año 2023 a la Secretaría de Salud es insuficiente para atender la gran demanda de la población. A pesar del grave desabastecimiento que registra el sector sanitario del país, Comisión de Salud del Congreso Nacional manifiesta que para el próximo año solo se aprobó un 8% del presupuesto general de la República para toda la red hospitalaria. La Secretaría de Salud, que solamente recibe un 8%, y lo mismo la Secretaría de Educación. Prácticamente con este aumento la Secretaría de Salud no será capaz de resolver la crisis, ya que se le disminuyen además 721 millones de lempiras para el arreglo de las obras en los hospitales. El diputado Carlos Umaña exhorta que en los últimos 12 años se han creado redes de corrupción dentro de la Secretaría, ya que formaron empresas fantasmas para la licitación de medicamentos, la cual la actual administración ha ido eliminando a lo largo de estos meses. Exigimos 35,000 millones de lempiras para tener un sistema de salud único, justo, inclusive, que garantice que cada paciente que llegue a la unidad de salud tenga sus medicamentos. Según la comisión, se esperaba que para este sector fuese uno de los más altos en porcentaje, debido a que es uno de los más golpeados. A eso se seguirá analizando si es posible el aumento de al menos un 10%. Necesitaríamos para poder trabajar un 12% del Producto Interno Bruto o un aproximado de 35,000 millones para poder operar adecuadamente. Son del criterio que este presupuesto, el titular de la salud aún no lo ha confirmado, por lo que tendrá que asistir a una reunión con los entes correspondientes para brindar nuevas propuestas, esto para las mejoras en el sistema de salud del país. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, ya nos vamos, quería mandarte algo para, quiero ahí, a mí me gusta platicar con Marlon, antes de que Marlon entre al aire. Ya viene el Mundial. Usted a Argentina le va, ¿verdad? Brasil. A Brasil. Argentina. Yo le voy a Argentina, pero Jesús me dijo, por suerte le deseo buen viaje, que va a la Copa del Mundo. Me dijo que ya unos especialistas que le han pegado 4 veces a quien va a ser campeón del mundo han asegurado que va a ser Argentina. A mí me gustaría que vaya por Messi, y voy por Argentina también, pero está la lista de Uruguay, miren, estos son los convocados de la albiceleste, que ha sido 2 veces campeona del mundo,
a el Mundial. Muslera, porteros, están los porteros. Un gran equipo este uruguayo. No va a ser campeón del mundo, pero va a alegrar el Mundial. Va a alegrar el Mundial, sin ninguna Los argentinos están creídos, Raúl, y cuidado, se van en la primera ronda. ¿Quiénes? Argentina. Luis Suárez. Acordate que el grupo de Argentina, México, Polonia también. México, a quien yo apoyo en los mundiales, tiene la última micrófono. vez llevó una goleada con Argentina. México anda muy mal. No. Sí, o sea, pero... No, en la primera ronda Argentina Brasil va a pasar en la final. Yo le apuesto a Brasil porque, Brasil. bueno, lleva buenos jugadores que juegan incluso en ligas europeas, muchos del Madrid. Puede tener posibilidades. No, Brasil es fuerte candidato y tanto brasileño. Ponela más, hombre. Y a vos no te gusta el fútbol, subí eso. Entonces, esa es la selección uruguaya: Araujo, Varela, Rodríguez, Olivera. Y subíla para que vean ahí al Conejo Suárez, el centro delantero que creo yo será junto a Cavani su última Copa del Mundo. Ahí está Luis Suárez y Edison Cavani, atacantes veteranos pero letales de la celeste uruguaya. Valverde, el del Real Madrid. Valverde, el del Real Madrid. Valverde, el volante del Real Madrid, que es muy bueno. Pues este es el equipo de Uruguay. Volvamos, que va a estar en el Mundial. Así que Marlon estará siempre con su programa Deporte TV 11, informando de la Copa del Mundo. Saludo a Germán, cuidado Germán Hernández, con esas apuestas del Mundial y todo eso previo y durante la Copa del Mundo. Nos vamos. Así es, licenciado, durante la Copa del Mundo se viene el 11 mundialista también a las 6 de la tarde, así que tome nota, quédese con el gallo de los deportes. Buenas noches.